Dicen que si cuentas una mentira más de una vez y la repites y la vuelves a repetir, finalmente se convierte en una verdad. Pues lo mismo pasa a día de hoy con las cifras que se están dando sobre los represaliados por Franco o también conocidas como víctimas del franquismo. Son muchos los políticos, periodistas y contertulios los que repiten los tópicos y las mentiras de siempre, sin documentarse, sin haber leído nada y despreciando sin ir más lejos al historiador Ramón Salas Larrazábal y a otros tantos que, como él, se dejaron la vida en la recolección de la uva histórica. Precisamente el historiador Ramón Salas Larrazábal visitó la casi totalidad de los registros civiles de España, contando uno a uno los muertos de la guerra civil de los dos bandos y los fusilados de la posguerra. Y los datos fueron realmente sorprendentes. Franco fusiló a 22.642 personas y el Frente Popular a 70.000. Conviene aclarar que todo lo de la guerra civil y sus secuelas es deseable que no hubiera pasado, pero, puesto que pasó, contemos la verdad. Los condenados a muerte después de la guerra lo fueron por sentencia de un tribunal y en todos los casos fueron condenados a la pena capital por haber cometido delitos de sangre, nunca por disidencia política, porque en este caso le caían penas de prisión. En principio, estos condenados tuvieron más garantías que las dispensadas por los socialistas que asesinaron a Calvo Sotelo y, desde luego, mayor culpa que la del jefe de la oposición de la derecha durante la Segunda República. Además, es de justicia reconocer que no es lo mismo juzgar y fusilar a un asesino que violar y matar a monjas o laicas católicas como hicieron los socialistas y sus aliados del Frente Popular. Sin duda, y a pesar de todos los defectos que se quiera, tuvieron muchas más garantías los tribunales militares de la posguerra que las actuaciones de los matones de las checas, regentadas por socialistas, comunistas y anarquistas. Además, cuando se habla de los fusilados de la posguerra por cometer delitos de sangre, conviene recordar que, por aquel entonces, la pena de muerte estaba vigente en muchos países con regímenes democráticos. Sin ir más lejos, nuestros vecinos, los franceses, abolieron la pena de muerte en 1975. Y más datos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las represalias en Italia provocaron 67.000 ejecutados. En Francia fusilaron a 85.000 franceses. La primera cifra de los fusilados la proporcionó Heriberto Quiñones, un comunista que fue detenido en 1941 cuando intentaba reorganizar el partido, al que se le incautó un informe en el que afirmaba que, desde abril de 1939 hasta 1941, se había asesinado a 500.000 de personas en paseos y ejecuciones. Y esa fue la cifra oficial para la izquierda durante mucho tiempo, hasta que Gabriel Jackson en 1967 la rebajó a 200.000. Ocurrió que Jackson había visto una estadística que hablaba de 213.843 muertes violentas. En este caso él redondeó hasta los 200.000, pero su sectarismo le impidió ver que esa violencia de la estadística se refería a muertes que incluían homicidios, envenenamientos, incendios, epidemias, hambre, frío, etcétera, etcétera. Y lo increíble es que todavía algunos siguen a cuestas con la cifra de los 200.000 fusilados. A día de hoy, la cifra más creíble es la que proporciona Carlos Fernández Santander, que da un total de 22.642 fusilados en 12 años, de 1939 a 1950. Cifra a la que, si se quiere, se puede añadir la de 1.362 muertes violentas por causas desconocidas del año 1939 y las 1.474 muertes del año siguiente, lo que sumaría un total de 25.477, un total bien alejado de lo que nos han dado los autores citados anteriormente. Y sin el propósito ni de entrar en una guerra de cifras ni de justificar lo injustificable, pero por situarnos en coordenadas de aquel tiempo, debemos decir que los ejecutados por el Frente Popular en los 3 años de guerra fueron de 70.000 personas. Y para terminar este baile de cifras, no olvidemos que la memoria histórica es para un bando, para el otro no es válida. Miren esta fotografía. ¿Qué les parece? Terrible, ¿verdad? Pues este cuerpo sin vida pertenece al duque de Veragua, al que Santiago Carrillo, con una pistola de 9 largo, le disparó 2 tiros. Quitamos esta imagen y vean esta. Aquí lo tenemos, Santiago Carrillo, conocido demócrata para muchos españoles. Pues mantenemos esta imagen mientras les contamos algo terrorífico con relación a la muerte del marqués de Veragua. Nos hemos documentado y tenemos un fragmento de una carta que le envió un anónimo de 88 años en el año 2016, a pesar de que Carrillo murió el 18 de septiembre de 2012, como muchos de vosotros ya sabéis. Pues bien,
La carta de este anciano decía así: Santiago Carrillo, creo que me conocerás. Yo sí te recuerdo, y mucho. Hoy soy vecino de Aranjuez, tengo 85 años. En el año 1936 fui enterrador del cementerio de Paracuellos de Jarama. También estuve en la checa de la escuadrilla del amanecer de la calle del Marqués de Cubas número 17 de Madrid, donde presencié los más horribles martirios y crímenes. También estuve en el cuartel de la Guardia de Asalto de la calle Pontones, en la Puerta del Sol, donde tú, Santiago Carrillo, mandabas realizar toda clase de martirios y ejecuciones en las checas de tu mando. Yo soy pionero, al que llamaban el estudiante, que llevaba la correspondencia a las diferentes checas a cambio de la comida que me dabas. ¿Me conoces ahora, Santiago Carrillo? ¿Te acuerdas cuando tú, Santiago Carrillo, acompañado de la milicia Sagrario Ramírez, de Santiago Escalona y Ramiro Roch, alias El Pancho, en la carretera de Fuencarral, kilómetro 5, el día 24 de agosto de 1936, a las 7 de la mañana, asesinasteis al duque de Veragua y tú, Santiago Carrillo, mandaste que le quitaran el anillo de oro y piedras preciosas que llevaba? ¿Recuerdas que no se la podías quitar y tú, Santiago Carrillo, ordenaste que le cortaran el dedo? Dejamos aquí la carta. En cualquier caso, mientras tanto, está bien visto socialmente que Santiago Carrillo dé nombre a una calle mientras las plazas del otro bando se están retirando absolutamente todas.